Bueno, continuando con nuestra teoría de espectroscopía, ahora vamos a ver infrarrojo, espectroscopía infrarroja. Para ello, recordemos que ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a volver a decir, y es que la espectroscopía infrarroja nos sirve a nosotros para determinar grupos funcionales en la molécula. Muy bien. Siguiendo, entonces, vamos a recordar que, qué es lo que yo veo en la energía en el espectro infrarrojo. La energía de la luz infrarroja es adecuada para provocar vibraciones en las moléculas orgánicas. Recordemos que el micrón es 1 por 10 a la menos 6 metros, y que el número de onda, recordemos que esto ustedes ya lo saben, pero lo tenemos que repasar, es la inversa de la longitud de onda. Las dos unidades son muy utilizadas en infrarrojo. El número de onda es el recíproco en centímetros, o sea, lo voy a tener en centímetros a la menos 1. ¿Y qué es lo que representa? Representa el número de ondas que hay en un centímetro. Acá tienen las ecuaciones, donde sabemos que lambda por nu es igual a c, entonces lambda es c sobre nu, y nu, que es el número de onda, es 1 sobre lambda. La fracción de la región infrarroja más utilizada para la determinación de estructuras se encuentra entre 4.000 y 650 centímetros a la menos 1. Esa es la zona que llamamos infrarrojo medio. Cuando la frecuencia de la radiación coincide con la frecuencia natural del movimiento vibracional y se produce la transición del estado vibracional más bajo, o ese se llama estado basal, al más alto. Ahí es cuando la molécula absorbe el fotón. Muy bien. Continuando entonces. Un enlace se comporta como si fuese un resorte en vibración, ¿verdad? Recuerden que tienen que considerarlo, como ustedes vieron en física, ¿no es cierto? Ese resortecito, como ustedes lo vieron, y la energía de la luz infrarroja es adecuada para producir vibraciones en las moléculas orgánicas. Esto ya lo hemos visto, que la fracción principal es la del infrarrojo medio. Recordemos que un enlace se comporta como si fuera un resorte, entonces los dos átomos están conectados por un resorte, entonces vamos a tener vibración de tensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, considerando el ácido clorhídrico, hay un momento en que lo vamos a tener ese resorte en estado normal, digamos, de equilibrio, se puede alargar, se puede comprimir, entonces todas estas vibraciones van a ocurrir en el espectro infrarrojo. Las vibraciones moleculares van a depender de las masas de los átomos. Recordemos entonces que un enlace vibra con movimientos de alargamiento, que se llaman de tensión, y de flexión, que van a ser movimientos de torsión o de deformación. Una vibración de tensión ocurre siempre a lo largo de la línea del enlace, entonces cambia la longitud del enlace. Una vibración de flexión no ocurre a lo largo de la línea del enlace, lo que cambia en ese caso es el ángulo del enlace. Cada vibración de tensión y de flexión de un enlace ocurre con una frecuencia característica. Entonces, hay diferentes modos normales de vibración de las moléculas. Los principales son deformaciones de enlaces, ángulos de valencia, ángulos diedros, deformaciones fuera del plano, etc. Nosotros aquí podemos observar movimientos de tensión simétrica. Fíjense que los dos tiran para el mismo lado. De tensión asimétrica, mientras uno se alarga, el otro se acorta. Deformación simétrica en el plano, ¿ven cómo ocurre?
Deformación asimétrica en el plano, ¿ven? Es como un balancín. Deformación simétrica fuera del plano, o sea, es simétrica pero sale del plano. O asimétrica fuera del plano, como se llama movimiento de aleteo. Todas estas son las posibles vibraciones que ustedes tienen para una molécula. Una molécula no lineal que tiene n átomos va a poseer 3n-6 modos de vibración fundamental. Por ejemplo, en el agua. En el agua tenemos 3 átomos. Entonces, 3 por 3, 6 menos 3 por 3, 9, perdón, no sé multiplicar. Menos 6 me da 3 modos posibles de vibración. Y esos modos son de tensión simétrica, de tensión asimétrica o de flexión, que es un movimiento tipo tijera. En el caso del formaldehído, que ustedes tienen 4 átomos, 3 por 4, 12, 12 menos 6, 6. Va a haber 6 modos de vibración que aquí los tienen anotados. Vamos a ver ahora cómo es un espectro IR. Cuando se determina experimentalmente entonces el número de ondas de la energía absorbida por un determinado compuesto, se puede averiguar qué tipos de enlaces tiene. Un espectro infrarrojo consiste en un gráfico de frecuencia de vibración, o sea, centímetros a la menos 1, versus intensidad, como una medida del porcentaje de transmitancia. O sea, ustedes van a ver porcentaje de transmisión, y acá abajo van a ver número de onda. Van a ver este tipo de bandas, que son al revés de las que ustedes veían en ultravioleta, donde van a ver, acá este es el simétrico, la tensión simétrica, la asimétrica, etcétera, ¿verdad? Cada una de esas bandas va a representar zonas donde los enlaces de la molécula absorben radiación infrarroja. Acá ustedes tienen una tablita donde les dice el tipo de enlace, la energía de enlace y la frecuencia de la tensión. Fíjense que no es lo mismo un enlace carbono-hidrógeno que uno carbono-deuterio o que uno carbono-carbono. Observen cómo depende la frecuencia de las masas atómicas, o sea, cómo disminuyen, ¿no es cierto? Fíjense, acá carbono-hidrógeno 3000, carbono-deuterio, que el deuterio es más pesado, 2100. El número de onda va disminuyendo. Y la frecuencia, fíjense, también. Bueno, si el enlace es simple, doble y triple, también, fíjense que los enlaces son más fuertes a medida que son dobles o triples, y aumenta el número de ondas. Lo mismo pasa con los enlaces carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno. Estas tablas, vuelvo a repetir, ustedes las van a tener siempre presentes, no tienen que estudiar nada de esto de memoria. Algunos se las van a recordar simplemente por el uso, ¿no es cierto? Y acá tienen ejemplos, por ejemplo, de alcoholes, de carbono SP, SP2, de ácidos carboxílicos. En el seminario ustedes van a aprender a utilizar las tablas. Fíjense que hay otras bandas en esta zona, observen, ¿no?, que son muy importantes, que aparecen en una zona que en el espectro infrarrojo se llama zona de la huella digital, porque es como la huella digital de ustedes. Es característico de cada molécula. O sea, si ustedes están en presencia de una molécula conocida, van a poder identificar por el infrarrojo superponiendo espectros. Pero si la molécula es no conocida, nunca puedo identificar por el infrarrojo. Fíjense que esta zona es muy importante porque a mí me dice, en el caso de derivados del benceno, las bandas me dicen si es mono sustituido, si es sustituido en orto, en meta o en para. Esto es muy importante y lo tengo que tener muchísimo en cuenta. Las bandas de flexión aparecen a menor número de onda y menor energía que las de tensión. ¿Por qué? Y porque requieren menor energía para doblar un enlace que para estirar. Y acá tenemos las distintas zonas de absorción. Entonces lo podemos dividir en dos áreas. En esta primera parte, que va desde los 4000 hasta los 1400, aparecen las bandas de la mayoría de los grupos funcionales. Entonces se llama región de los grupos funcionales. La otra porción, que es esta que está acá, se llama zona de la huella digital, porque es característica de un compuesto como un todo. La intensidad y la forma de las bandas de absorción, veamos esto. La intensidad de una banda depende de la polaridad del enlace. Cuanto más polar es el enlace, más intensa es la absorción. Un enlace OH va a tener una banda de absorción más intensa que un enlace NH. ¿Por qué? Y porque el OH es más polar. Del mismo modo, un enlace NH va a tener una absorción más intensa que un ACH porque el enlace NH es más polar.
Y acá tienen ejemplos, ¿no? Donde acá ven una banda OH, acá ven una banda carbono-oxígeno. Observen, esta es la banda carbono-oxígeno, o sea, del grupo carbonilo, en el caso del benceno. Bueno, y todos estos son ejemplos que yo les dejo para que ustedes vean de espectros infrarrojos. Pueden observarlos. ¿Cómo se mide el espectro infrarrojo? Bueno, si la muestra es líquida, directamente se colocan unas gotas entre dos discos de cloruro de sodio. Si la mezcla es sólida, se puede mezclar con bromuro de potasio y se hace una pastilla, o se puede mezclar con un alcohol, que es un solvente, una mezcla de hidrocarburos, o con otro solvente que sea transparente en la zona que absorbe el compuesto. Fíjense, ustedes acá tienen una fuente de radiación con dos espejos, por un lado va la muestra y por otro lado la sustancia de referencia. Acá hay un interruptor que permite el paso alternativo de un haz o del otro. Entonces acá viene un haz, acá viene el otro haz, acá hay un espejo. Acá también. Acá hay un prisma o red de difracción, una ranura que va al detector y al registrador. La complejidad de un espectro infrarrojo permite su uso para identificar sustancias de acuerdo a la zona de la huella digital. Pero vuelvo a repetir, se tiene que tratar de una sustancia conocida, comparando en una biblioteca de espectros. La identificación de ciertas bandas características da información sobre la presencia de grupos funcionales. La ausencia de bandas características indica ausencia de ese grupo funcional. En resumen, el IR que detecta la presencia o ausencia de grupos funcionales. En caso de disponer de una biblioteca de espectros, puedo identificarlos. El UV, que hace, detecta cromóforos, o sea, dobles enlaces conjugados, y permite cuantificar por la ley de Lambert-Wiener. Con esto nosotros terminamos la teoría de infrarrojo, y entonces vamos a finalizar nuestra reunión de Zoom, porque la próxima clase nosotros vamos a ver exhaustivamente lo que es IR y lo que, perdón, ya hemos visto IRV, la próxima clase nosotros lo que vamos a ver es RMN.